Lucas, en el capítulo 5, a partir del versículo 12. Ahí vamos a estar considerando la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer este pasaje y oramos después. Sucedió que estando Jesús en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús entonces, extendiendo la mano, lo tocó diciendo: quiero, sed limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Lepra. Amén. Padre, gracias te damos una vez más, te bendecimos, te rogamos que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Bueno, la lepra en esa época era una enfermedad incurable y había un temor generalizado de contaminación. Quizás habían ido a un extremo, porque no siempre nos vamos a contaminar por aquellas cosas. Pero a veces quizás cuando vemos que algo puede afectarnos o ha sido afectado a alguien, pues se suele crear un temor generalizado. No tenemos que vivir con esa forma, ¿verdad? Tenemos que confiar que Dios está por encima de todo. Amén. Así que bueno, el mundo siempre vive bajo temor porque el mundo no tiene a Dios, pero nosotros somos libres por la gracia de Dios. Amén. Así que tenemos que confiar en Dios. Bien, ¿qué era la lepra en ese tiempo, hermano? Es como el SIDA en nuestra época. Es verdad que el SIDA es una enfermedad hoy incurable, aunque hay remedios, se está consiguiendo, ¿verdad? Algunos fármacos, algunos medios que se puede contrarrestar, pero el que coge el SIDA normalmente va de mal en peor y la mayoría se muere. Bien, también es contaminante. Contamina. Por eso hay que, pues hoy en día, se tienen que poner cuidados en ese aspecto, ¿verdad? Sobre todo aquellos que practican exceso fuera del matrimonio, cosa que no está permitida, amén. Que nosotros los cristianos no lo aceptamos porque está prohibido por Dios. Pero, verdad que la ciencia aconseja que si el hombre que lo hace o la mujer que tenga cuidado porque le puede acarrear la muerte. Bien. Entonces este era el problema de la lepra en ese tiempo y gracias a Dios la lepra se ha resuelto, no es como era antes. Hay medios han conseguido casi exterminarla, aunque todavía hay leprosos. Ahora la lepra, hermano, en ese tiempo creaba una decadencia en la salud como ocurre con el SIDA. Normalmente deformaba los dedos de las manos, de los pies y la nariz. Eran los miembros más afectados por la lepra. El SIDA sabemos también que el que lo coge pues pierde defensas y va de mal en peor. Pero yo lo que quiero resaltar aquí, hermano, es que cuando alguien estaba enfermo y ya no había remedio o solución a través de la ciencia o de los medios humanos, no podía más que el enfermo acudir a Jesús. Ahora fíjese que tanto en este pasaje como en el siguiente, los enfermos, en el siguiente es un paralítico, ellos tuvieron que venir a Jesús. Muchas veces nos equivocamos, nos vamos a buscar al predicador o nos vamos a buscar al hombre de ciencia, creyendo que ellos tienen la solución. Está equivocado si usted actúa así. El único que le puede sanar es Jesús. Así que no pierda el tiempo y si tiene algo que nada le puede solucionar el problema, tiene que ir directamente a Jesús, porque Él le puede sanar. Amén. Vemos que para el Señor no hay nada imposible. Puede sanar a un leproso, puede levantar un paralítico, puede levantar un muerto, porque ¿qué puede haber imposible para Dios, hermano? Nada, Dios todo lo puede. Así que podemos tener esa confianza y esa seguridad. Por eso es que el leproso le dice a Jesús: si quieres puedes sanarme, si no quieres no me sanes, pero si quieres me vas a sanar. Así que la decisión está también en Jesús. Amén. Jesús puede sanarnos o no puede o no quiere sanarnos. ¿Por qué? Pues como muchas veces decimos, quizás la enfermedad nos ayuda a corregirnos
y Dios la permite durante un tiempo. Pero nosotros tenemos que tener confianza, hermano, que Jesús sana. Ahora, nosotros no debemos de perder de vista que el principal propósito de Jesús no es sanar a los enfermos, sino salvar a los perdidos. Él vino aquí a esta tierra para salvarnos del pecado, para librarnos del pecado, para librarnos de la muerte eterna. Así que Él no vino con el propósito de sanar a los enfermos. Eso es parte de su ministerio. Nuestro principal propósito no es andar por ahí sanando a la gente. Es predicar el evangelio para que la gente se arrepienta. Después está la ayuda de Dios y Dios puede utilizarlo si Él quiere. Podemos ser medios, como Jesús era un medio de Dios en sus manos. Jesús dijo, mi Padre que está en mí es el que hace la obra. Él sometiéndote como siervo, como hombre que era, aparte de que nunca dejó de ser Dios. Amén. Pero vemos que sí que es verdad que Dios es el que sana. Recuerde el pasaje cuando Naamán vino desde Siria o Asiria, vino a la tierra de Israel buscando un sanador. ¿Usted se acuerda? Equivocadamente se fue al rey de Israel creyendo que él podía sanarlo. Y el rey de Israel le dijo, mira, yo no puedo sanarte, además no es mi ministerio. Eso se lo habrá dado Dios a otro, yo no soy un sanador. Bien, Eliseo se enteró y le dijo, le mandó la noticia, que venga y verá si hay Dios en Israel. No dijo, que venga que yo te voy a sanar. Mucha gente dice, escuche, venga que yo voy a orar por usted para que se sane. Pobrecito, ignorante. No sana a usted ni a una mosca. Nada podemos, hermano. No nos engañemos. Nosotros no sanamos a nadie. Es Dios que sana. Yo qué sé, si el diablo a través de los brujos hace cosas extrañas. Pero aun cuando los brujos hacen cosas es porque el diablo dice que les da esa fuerza para hacerlo. Cosa que nosotros no aceptamos, amén. Nosotros tenemos a Dios, tenemos a Jesús para buscar la solución. Así que vemos que es muy importante, hermano, cuando hay un problema físico, tenemos que acudir a Jesús. No nos equivoquemos, es Él que nos sana. No hay medio en la iglesia. Lo que pasa es que Dios puede utilizar la iglesia, amén. Pero es Jesús el que sana. Ahora, este también nos da un ejemplo, hermano, que muchas veces tenemos miedo a acercarnos a ciertas personas. Porque pensamos que malas son, cualquiera se acerca a esa persona. Es peor que el leproso, decimos. Ese hombre menuda lepra tiene, aunque no sea lepra. Porque vemos que es tan malo, es tan reacio a las cosas de Dios, que hasta nos produce temor acercarnos a Él. Esto es un ejemplo que nosotros también tenemos que mostrar como Jesús, misericordia, aún por aquellos que la sociedad ya los han desechado. Hermano, hay tanta gente por ahí, drogadictos, alcohólicos, prostitutas, que la sociedad los ha arrinconado. Dice, esto ya es el lastre de la sociedad, esto no sirve para nada. Pero fíjese que el Señor ama a esa clase de personas. Y tú y yo, hermano, también tenemos que amarles, tenemos que tender la mano y ayudarlos para que sean sanados, pero no físicamente, sino su enfermedad es espiritual. Ya les he dicho en varias ocasiones que la lepra también, al ser incurable, también es un tipo del pecado en el hombre. El hombre no se puede librar de sus pecados si no lo hace Dios, porque es como la lepra en ese tiempo. Era incurable, el pecado no lo puede borrar nadie, nada más que Dios. Por tanto, el único que le puede perdonar, el único que le puede justificar, el único que le puede sacar de la condenación es Dios a través de Cristo Jesús. No hay otra forma, no practica religión. Ninguna religión le va a salvar, ni ninguna obra que usted haga le puede salvar. Solamente Dios a través de Cristo le puede salvar. ¿Amén? El engaño de la sociedad que nos rodea, religiones, sectas y tantos, ¿verdad? Ponen ellos sus medios de salvación, porque ellos se dedican a engañar, porque está en las manos del diablo, pero nosotros que tenemos el Evangelio, solamente Jesús sana el alma y sana el cuerpo. ¿Amén? Es muy importante, porque cuando nosotros tenemos un conocimiento de acuerdo a la palabra de Dios, esto es fe, esto es confianza en la palabra de Dios, y esto es lo que muchas veces nos da la salida, hermanos. Cuando creemos, confiamos en la palabra de Dios. Por tanto, Jesús sanaba a los leprosos,
Y aquí vemos, hermano, que Jesús dijo, sí quiero sanarte, y lo sanó. La mayoría estaban ahí, cuidado, que tocar a un leproso es un problema. Hermano, donde hay fe, se vence el mundo, amén. Donde hay fe, el mundo es vencido, hermano. Lo único que puede vencer a este mundo es la fe, hermanos. Y Dios nos ha dado fe para vencer al mundo. Así que no vivo bajo temores, porque por la fe somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Así que confiemos en la gracia y en la misericordia de Dios. Bien, Jesús con este ejemplo, ¿verdad? Pues se dedicaba a hacer y le dio una orden, ¿verdad? Porque estaba en el tiempo de la ley y era obligatorio los leprosos, y sobre todo como judíos que eran, tenían que ir y presentarse, ¿verdad?, al sacerdote. En ese tiempo el sacerdote era el que determinaba si la persona había sido libre de la lepra. Porque en ese tiempo los sacerdotes no solamente eran sacerdotes, sino también hacían la vez de médico, de reconocer la sanidad. Era la autoridad que Dios había puesto. Entonces ellos reconocían y estaban obligados a hacer lo que Jesús les mandó que hicieran. Les dijo, ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para testimonio de ellos. El principal propósito es para que los sacerdotes, que eran tan reacios, tan fanáticos, tan tradicionales, tuvieran un testimonio, hermano. Es bueno que cuando Dios hace algo en nuestra vida, lo mostremos a aquellos que realmente viven ya un poco de espaldas a Dios. Al mismo tiempo era cumpliendo una norma de la ley, cosa que ahora no es necesario que usted pague por la sanidad. Hay gente que por ahí le anda vendiendo las oraciones, ¿verdad? Si usted paga tanto, pues ya ve que usted va a ser sanado, dice. No deje que le engañe, porque no estábamos en el tiempo de la ley que había que pagar un precio cada vez que algo acontecía. Había unas normas por la ley. Pero nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ¿amén? No se deje usted encadenar por las tradiciones y por la ley. Usted vive en la libertad que Cristo nos ha dado, ¿amén? Por lo tanto, nadie tiene derecho a andar por ahí vendiendo las oraciones. Usted sabe que hay muchos programas a través de televisión que por ahí hay predicadores que andan vendiendo oraciones y comprando a las personas de esta manera, sacándoles el dinero y robándoles. Eso es la verdad. Eso no es más que un engaño. Nosotros tenemos que creer que Dios nos lo da todo por gracia, ¿amén? Y que Él no cobra. Y por tanto nosotros no tenemos derecho de cobrar nada por lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Lo hacemos porque de gracia recibiste, pues también de gracia dar. Bueno, yo estoy un poco en contra del abuso que hay, por ejemplo, con la música. Tanto vender música, hermano. De tal forma que han llegado los músicos a decir, cuidado, prohibido por ley copiar esta canción. Por favor, comerciante. Yo no estoy en contra que se viva, hermano, porque justo es, si el hombre se dedica a la música, que viva de la música, claro que sí, yo no me meto en ese aspecto. Pero hermano, que ya te prohíban coger una canción simplemente para ellos poderla vender, yo creo que es un abuso. No debemos de comerciar con las cosas de Dios porque Dios las prohíbe. Amén. Tengamos cuidado porque esto nos puede acarrear grandes problemas en la vida espiritual. No estoy en contra, vuelvo a repetirlo, si las cosas se hacen honradamente, decentemente y sin ese espíritu de ganancia, no lo hagamos, está prohibido por la palabra. Amén. Esto tenemos que tener cuidado. Ahora fíjese que Jesús, damos gloria a Dios porque qué diferente es a nosotros. Cuando Dios se atreve a algo de nosotros, queremos que todo el mundo se entere. El ego humano es así. Ay, fíjese que ahí está el hombre de Dios, el sanador, el hombre que hace milagros. Y ahí que sale, ¿verdad?, publicándolo, hasta lo anuncia en las revistas, en los periódicos. Jesús decía, no digan nada. ¿Y sabes lo que hacía Jesús cuando terminaba de hacer cosas así? Dice que se apartaba a orar a solas. Nosotros salimos en televisión, nos dicen, venga, que usted anda haciendo milagros, venga, que vamos a hacer programas de televisión para que todo el mundo le vea, que le conozcan, dice. Dice que Jesús se apartaba, dice los versos siguientes, y oraba a solas con su Padre. Hermano, esto nos da a entender que el Señor buscaba los recursos en la presencia de su Padre para al día siguiente tener poder.
Amén. Él dice que oraba. Él era Dios, pero como hombre, Él también nos quiso dar ejemplo. Que si pasamos tiempo con Dios, vamos a tener recursos para el día siguiente dar a los demás. Hay gente que cree que ya no necesita orar. Ya tiene tanto que no necesita orar. Ya ha llegado a tal conocimiento y a tal confianza en sí mismo que ¿para qué quiere a Dios? ¿Para qué quiere la oración? Estos pasajes nos muestran que no debemos dejar de orar. Y contra más cosas hace Dios con nosotros, más debemos buscar a Dios. Porque la presencia de Dios es donde están los recursos y la fuerza para seguir trabajando. Es Él que nos da la fuerza, hermano. Tú quieres tener gracia y esa potencia que viene de Dios, hay que estar con Dios. Hay que pasar tiempo con Dios. Jesús lo pasaba. Se apartaba de noche, se iba a lugares desiertos, a lugares solos, y ahí pasaba el tiempo. Durante el día dice que predicaba en el templo, y por la noche se iba ahí solito. Porque no había nadie posiblemente que la acompañaba. Bueno, una vez que la acompañaron, se quedaron dormidos, imagínense. En algunas ocasiones se quedaban dormidos. ¿Se acuerdan en el monte, en el huerto de los olivos? Cuando Jesús estaba en agonía, ahí luchando, ¿verdad? Porque se acercaba el momento del sufrimiento y de la cruz. Y Él estaba ahí clamando al cielo. Y los discípulos roncando. Claro, no es extrañar que cuando vinieron los enemigos salieron todos corriendo. Se quedó solo el pobre. Bueno, no se oraba, ¿verdad? Cuando no se ora, uno se llena de temores, de conflictos. Hermano, no es que la oración sea la fuerza nuestra, no estoy de acuerdo, sino la presencia de Dios es nuestra fuerza. Lo que pasa es que la presencia de Dios la buscamos a través de oración. Amén. Pero eso de que hay por ahí canciones, que el poder del cristiano está en la oración, quítese eso de la cabeza. Porque no tiene poder la oración. Lo que tiene poder es que usted busca a Dios en oración. Usted sabe que realmente la Biblia lo que dice que nos da el poder es la consagración, es la santidad. Si una persona ora mucho pero no vive santamente, no va a tener ningún poder, hermano. Ya puede pasarte la día y la noche clamando, llorando, haciendo lo que quiera, pero si no te consagras, fracaso seguro. Lo que nos hace fuertes es que no nos corten el cabello como a Sansón. El cabello de Sansón representaba la santidad de Dios. Cuando le cortaron el cabello, ¿qué pasó? El Sansón era el mismo, peladito. Pero se fue el poder. Amén. La consagración, la santidad nos da poder. Amén. Y eso se busca en la presencia de Dios. Así que todo tiene su lugar, pero no pongamos el carro delante del caballo. Amén. Porque no funciona. Cada cosa en su lugar. Bien, él se apartaba, pero fíjese que es interesante. Mire, cuando un hombre busca fama, la fama huye. Pero cuando alguien no quiere fama, la fama le sigue. Porque dice que la fama de Jesús se extendía por todas partes. Eso que él se escondía sola. Y la fama cada vez más se le acercaba. ¿Qué quiere decir nuestro hermano? Que nosotros tenemos que actuar de la misma manera si realmente queremos ser grandes para Dios. La fama es como la sombra. Usted póngase al sol y empieza a perseguir la sombra. Verá que contra más corre tras de ella, más le huye de usted. Ahora usted vuélvase al revés y verá cómo la sombra le sigue. Amén. Así no es la fama, hermano. Contra más la buscamos, más lejos se nos va. Contra más huimos de ella, más nos sigue ella a nosotros. Así no es la fama, hermano. La fama tiene que venir de Dios. Amén. Que sea Dios el que nos dé la fama. No la busquemos nosotros. Aprendamos del maestro en todas las cosas. Y verá cómo las cosas son muy diferentes. Dios quiere utilizarte, hermano y hermana. Dios quiere utilizarme a mí también. Él quiere que nosotros hablemos de parte de Dios y que la iglesia sea edificada. No estamos aquí para entretener a la gente, estamos aquí para hablar de parte de Dios. Y para eso, primero hay que hablar con Dios. Jesús hablaba con Dios, con su Padre. Y entonces el Padre le decía lo que tenía que hacer. Aunque sabía lo que tenía que hacer. Pero gloria a Dios que Jesús nos da este ejemplo tan maravilloso.
Bueno, si Él lo hacía, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Si más lo necesitamos. Así que dediquemos todo el tiempo que podamos a buscar la presencia de Dios. Siguiente pasaje, encontramos la historia, ahora no es de un leproso, sino de un paralítico. Algo también, un problema para curarlo. Amén. Es difícil que un paralítico se sane por medio de la ciencia, es bastante difícil. Pueden hacer un poquito de remedio, eso, ¿no? Pero un paralítico que está en silla de ruedas, que sus piernas están completamente atrofiadas, que no puede caminar porque ha perdido las fuerzas, amigo mío, ahí como Dios no obre. Aunque hagan mucha gimnasia que puede ayudarle, alguna un poquito, pero vemos una vez más que este pobre hombre estaba en una cama tendido, porque todavía no habían inventado la silla de ruedas, ¿verdad? Pero estaba en una camilla, lo traían ahí. Pero es interesante que aquí ahora donde encontramos la fe no es en el paralítico, que no decimos que no tuviera fe, porque poco se dice de él, que era paralítico, poco se conversa de él, y Jesús tampoco, lo único que les dice después a la hora de sanarlo, ¿verdad? Lo que le hace primero es perdonarle sus pecados. ¿Amén? Bien, fíjese que fueron unos amigos que trajeron el paralítico a Jesús. Fíjese lo importante, hermano, es que usted también y yo traigamos a personas que están paralíticas espiritualmente. A veces hay hermanos que han perdido se han apartado tanto de Dios, son hermanos, son creyentes, pero se apartaron que están paralíticos espiritualmente, no tienen medios como volver a Dios. Si no hay alguien que los coge y los trae, esas personas quieren vivir apartados de Dios, ya han perdido casi la esperanza, parece como que ya Dios no quiere saber nada de ellos. Se encuentra en una situación imposible para ellos levantarse. Pero aquí encontramos a unos que posiblemente o eran familiares o buenos amigos de este paralítico. Y ellos cogieron el paralítico, tuvieron que pagar un precio, cogérselo a cuestas, quizás cada uno de un lado de la cama, imagínense qué escena. Y dice que se acercaron a donde estaba Jesús, pero claro, como el problema de esta sociedad y aún de los cristianos es que lo único que buscamos es que Dios nos sane, porque todo el mundo venía para que lo sanara. De tal forma que la casa se había llenado, pero no de personas que venían a buscar salvación, sino de personas que venían a que Dios les sanara. Porque claro, al hombre lo que le interesa es la sanidad de su cuerpo. Y se olvida del alma, dice, es igual, el alma aunque se esté arruinada, no pasa nada. Venían, ¿por qué? Porque habían oído que Jesús sanaba. Hermano, no venga usted a la iglesia para que Jesús le sane. Usted venga aquí para adorarle y proclamar su nombre. Que Dios hará la obra a su debido tiempo. Que Dios sea lo primero en su vida, que Cristo sea lo primero en su vida. Que usted venga a este lugar no buscando el favor de Dios para su cuerpo, sino el favor para su alma. Que lo demás Dios lo añade, pues lo da por añadidura. Amén. Y ahí que viene y lo trae. Bueno, usted sabe que en ese tiempo, yo lo sé muy bien porque he vivido en ese tipo de casas. Así que yo entiendo este suceso, que bajaran al paralítico por el terrado. Yo me crié y nací en un tipo de casa como esta, hecha de barro, de piedra, y el techecito, lo único que teníamos pues eran unas viguitas, por ahí se habían encontrado, con cañas y con anea y con launa, que es una tierra especial, que corre el agua por encima. Así que cualquier persona podía venir a escarbar y meterse por el terrado, no había ningún problema. Además las casas, normalmente, yo lo sé porque yo no tenía una casa de doble techo, pero mis abuelos sí la tenían. Es decir, tenían lo que era la planta y encima tenía otra vivienda. Entonces, nuevamente, por la parte más alta de la casa, solía haber una escalera. No era tan difícil subir. Así que no tuvieron que escalar. Había escaleras en las casas. Subieron y lo único que tuvieron que subir ahí y calcularon dónde estaba Jesús. Es bueno calcular dónde está Jesús, hermano. Ellos se asomaron y vieron, a ver, desde lejos, posiblemente que era una casa bien grande y estaba a rebosar, de tal forma que cuando la gente quiere favores de Dios, se llena cualquier lugar. Usted no ha visto la campaña. Hay una campaña de un famoso predicador, famoso entre comillas, claro. Se han hecho famosos. Oiga, qué coche, que va todo el mundo. Así se llena, hermano.
Después las iglesias durante la semana están vacías, pero en las campañas se llenan, ¿verdad? ¿Pero por qué van a esas campañas? Porque tienen alguna achaque y tienen que buscar a ver si les sanan. Así que Jesús en sus campañas vemos que también tenía el mismo problema, que la mayoría venían solo buscando resolver los problemas físicos. Así que no, esto no es nuevo. Ya en los tiempos de Jesús acontecía, porque la naturaleza humana siempre es la misma. Somos egoístas, hermano. No queremos sufrir. No importa que nuestra alma esté amargada, pero que nuestro cuerpo esté sanito. ¿Verdad? Bien, calcularon los amigos y miraron, a ver por dónde podemos dejar la camita para que caiga justo delante de Jesús. Ellos calcularon bien, mira, así tenemos que hacer nosotros también. Así que empezaron a carvar y no les costó mucho porque como las casas eran un poquito de paja, así, ¿no? Solo abrieron el agujero y ¡boom! Hoy en día no, imagínense para meter un paralítico por aquí. Sería bastante difícil. Habría que traerse un soplete, ¿no? Porque el techo es de lata. Ahora no se podría. Pero en ese tiempo, en ese caso sí, porque las casas no eran como las viviendas lujosas que tenemos hoy. Eso solamente era para los ricos. Y posiblemente Jesús no solía estar mucho en casa de ricos, estaba más bien en casa de los pobres. ¿Por qué decidió ir a la casa de los pobres más que de los ricos? La verdad es real. Y es verdad que, hermanos, encontramos mejor personas receptoras a la cosa de Dios entre los pobres que entre los ricos. Así que Jesús se movía por ese tipo de casa. Y fíjese que bajan al paralítico, posiblemente con unas cuerdecitas, puede ser cada uno, pero en camita, el paralítico, y lo ponen delante de Jesús. Y Jesús, que lo sabía, porque él no ignoraba el suceso, pero él, para que la gente se diera cuenta, dijo, se quedó admirado de la fe que tenían estos amigos. El trabajo que se habían tomado, ¿no? Un costo, un interés por la persona. Hermano, ¿qué interés tenemos nosotros por la gente que está perdida? ¿O estamos solamente interesados en nuestras necesidades? ¿Nos importa poco las necesidades del vecino? ¿Nos importa poco de las necesidades del prójimo? Muchas veces, tristemente, así es. Estamos poco interesados en los problemas de los demás. Porque decimos, a duras penas puedo resolver los míos. Voy a dedicarme a resolver los problemas del vecino. ¿Verdad? Porque claro, estamos tan escasos que decimos, si hay algo para mí, pues no queda nada para el otro. Pero vemos que aquí había personas que tenían interés, hermano. Que esto sea un aliento y una exhortación también para nosotros. Ahora, este caso va a despertar lo que hay en el corazón de ciertas personas. Cuando Jesús hace milagros y cuando Jesús hace algo en favor de los demás, se despierta también lo que hay en el corazón de aquellos que nos rodean. ¿Verdad? Y Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y también los sanó, por cierto. Y que por ahí estaban los que se sientan en las sillas especiales, los fariseos, los escribas, esos que se creen superiores, que tenían una apariencia de piedad, ¿verdad? Pero lo negaban con sus hechos. Y ellos sí que eran bastante conocedores de la palabra, porque sabían que la ley decía que solamente Dios puede perdonar pecados. Si este hombre dice, tus pecados te son perdonados, está diciendo yo soy Dios. Y los fariseos, reconocer que este hombre tan simple era Dios, era duro, ¿eh? Así que empezaron a criticarlo, hermano. ¿Y quién es este que se atreve a blasfemar de tal manera? Y la ley decía que a ese tipo de personas había que matarla. Porque era una blasfemia. Y la blasfemia estaba castigada con la muerte. Si era una blasfemia lo que Jesús había pronunciado, pues a este hombre había que apedrearlo y matarlo. Pero el Señor, que es sabio, empieza a descubrir, a minar lo que hay en el corazón de las personas. Que es la única forma de callarle la boca a los soberbios, a los que se lo creen todo. Si usted quiere callarle la boca a uno que se lo cree todo, empieza a descubrir lo que hay en su corazón.
y verás cómo se da la vuelta y poco a poco desaparece. Claro, ¿usted se acuerda cuando vinieron todos ahí, con la mujer? Esta mujer es una mujer pecadora. Sí, porque la hemos pillado en adulterio. Bueno, solo traía la mujer donde estaba el adúltero. Pues lo dejaron. Es que, claro, era un poco de esto. Ahora hay el feminismo, entonces había el machismo, y perdón la palabra. Solamente había que castigar a las mujeres, los hombres eran inocentes. Bueno, trajeron a la mujer, ya sabe que siempre que los fariseos venían con algo era con el propósito a ver si lo podían pillar. Porque eran malos. Y la persona que es bastante superficial religiosa siempre actúa de esta manera. A ver cómo atraparlo. A ver cómo pillar a este. A ver cómo pillar a esta. Y no saben que la trampa ya se la están buscando ellos. Porque cuando tú quieres pillar a alguien, el que estás pillado eres tú. Porque Dios te va a pillar a ti. O a mí. Así que no te dediques a ser un cazador. No sea que seas tú el cazado. Y cada vez que los fariseos actuaban así, les salía, como se suele decir vulgarmente, el tiro por la culata. Porque lo único que les ocurría es que su corazón era descubierto y no podían más que agachar la cabeza avergonzados. Verse avergonzados. Hermano, bueno, también es un remedio ver la maldad y la hipocresía que muchas veces se encierra dentro del corazón. Y aún de los que se creen mejores que los demás. Así que el Señor, pues, no solamente sanó a este paralítico, sino también le perdonó sus pecados. Y esto también he encontrado, hermano, que muchas enfermedades son causa de pecados, amén. Pecados ocultos, pecados sin confesar, puede traer problemas físicos. Porque como la paga del pecado es muerte, y el pecado fue lo que trajo la enfermedad, la muerte y el dolor a la humanidad, desde la caída de Adán y Eva, pues entonces vemos que hay un principio y que a veces muchos pecados no confesados o pecados que no queremos abandonar pueden ser la causa de nuestras enfermedades. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Investigar dentro a ver si hay algo. Sin confesar. Hay rincones porque el salmista dice, oh Dios, yo siempre estoy buscando por si hay algo por ahí. Dice, pero en tu luz veré la luz. Quiere decir, no sea que haya por ahí algún rinconcito que todavía la luz no llegó. Así que tu luz me alumbre para que yo pueda confesar cualquier pecado que esté en un rincón bastante profundo. Hermano, el corazón del hombre es tan profundo que Dios sabe lo que hay por ahí dentro. Solamente Dios lo sabe. Así que, hermanos, le perdonó. Y me imagino, hermano, que este amigo se fue tan contento. Hermano, qué bueno es cuando venimos a la presencia de Dios y no solamente nos vamos con la sanidad, sino nos vamos también con el perdón de Dios. Hay muchos que vienen a las iglesias para llevarse la sanidad, pero no quieren el perdón. Hay mucha gente que viene a las campañas para ser sanado, pero no quieren arrepentirse de sus pecados. Y siguen con el mismo problema. Que por cierto, se van con el problema del alma porque sus pecados no han sido perdonados y por cierto tampoco se sana. Solamente tuvieron una ilusión momentánea. Pero qué hermoso, hermano, cuando hay una total resolución de Dios, no solamente en el exterior, sino también en el interior. Dios quiere, hermano, que tú y yo seamos sanos dentro y que también seamos sanos fuera. Porque cuando nosotros nos sentimos sanos dentro y sanos fuera, entonces somos felices. Si estamos enfermos, la enfermedad no nos deja ser felices. Si tenemos un problema en el alma no nos deja ser felices. Sí, estamos sanos, damos saltos, nos vamos a la playa, bueno, un decir, ¿no? No vaya a la playa, que allí no se ve nada bueno. Pero un decir, nos vamos de paseo, escucha, hasta nos vamos de vacaciones. ¿Verdad? Estamos sanos, no hay nada que lo impida. Y si encima tenemos dinero, hermano.
Pero nos olvidamos de lo más importante, que Dios nos perdone. Qué bueno, hermano, irse de vacaciones con el perdón de Dios y con la cartera llena de billetes. ¿Verdad? Se va más feliz por la vida, ¿no? Porque si falta una de las dos cosas, hay problema. Bien, nos pegamos una buena comida, pero como tenemos el alma amargada, pues hasta nos da pena haber gastado el dinero. Porque hay un problema en el alma. Porque el alma, si no es libre, no, hasta en eso no se goza. Si una persona tiene dinero, se gasta. Y después, cuando llega la hora de pagar y se tiene que sacar la cartera, dice, qué bueno que hubiera otro que pagara. Porque así me sentiría más a gusto. ¿Qué es eso, hermano? Si tienes y te da pena gastarlo, ¿qué es eso? Es que en el alma hay un problema. ¿Amén? Porque cuando uno tiene un alma libre, goza. Que Dios te ha dado. Y no te preocupes, que eso no se gasta porque Dios te puede dar más. Hermano, yo lo digo por experiencia y termino. Yo era un hombre muy avaro, muy avaro, muy avaro. De tal forma que llegó un momento que usted sabe que yo tuve una esposa que murió, la mayoría lo sabe, ¿verdad? Y murió muy joven, por cierto, porque, bueno, Dios sabe. No quería saber nada de Cristo, no quería saber nada de Dios. Bueno, Dios murió. Pero yo, antes de la conversión con ella, yo le controlaba hasta la última peseta, porque entonces había peseta. Hasta de forma que me tenía un libro. A ver, ¿cuánto has gastado hoy? Dame cuenta. La avaricia, hermano, me hacía controlarlo todo. Ay, Señor. Me convierto y ya le expliqué la historia que cuando pasaba la persona que pasaba la ofrenda, fíjese que era yo, hermano, y estaba allá en la iglesia, y yo decía, mira, ya viene Judas por ahí a sacarme el dinero. Como era que llevaba la bolsa, yo pensaba, pero eran pensamientos. Pues yo luchaba contra ellos y decía, Dios mío, eso es un pecado. ¿Cómo voy a pensar yo que esa mujer o ese hombre, ese Judas que me viene a sacar el dinero? Así que yo me metía el dedo en el bolsillo y buscaba a ver la moneda más pequeña, lo calculaba ahí. A ver si ahora, en vez de dar un duro, voy a dar 5 duros, ya verás. Y me equivoco. Y estaba ya en la iglesia, ¿eh? Fíjate hasta dónde puede llegar la avaricia, hermano. Porque eso se arrastra por mucho tiempo. Y hay cristianos así, tristemente. O habemos cristianos así. Que todavía tenemos ese problema. Bueno, gracias a Dios que poco a poco, cuando el alma se va liberando, amén, también se libera el bolsillo, amén. Y Dios es el que hace la obra, porque si Dios no lo hubiera hecho eso en mi vida, yo todavía ya tendría la edad que tengo y sería el mismo avaro o peor. Además, hasta ya me habría muerto de mi avaricia. Bueno, la verdad, hermano, es que yo no sé si alguien me gana, pero en eso era tremendo. Para mí el dinero era intocable, ¿eh? Solo me gustaba el que me gastaba yo. Ese sí, bien gastado, ¿no? En divertirme. Bueno, es que así es el hombre. Pero gracias a que cuando Dios libera nuestra alma, hermano, somos libres. Nos volvemos diferentes, somos generosos para Dios, somos generosos también para los demás, en la medida que podemos. Evitamos que se aprovechen de nosotros también. Pero tampoco tenemos que andar por ahí haciéndonos que somos buenos tirando el dinero. Tenemos que ser sabios también. Amén. Pues Dios nos da también ahí sabiduría. Por tanto, hermano, cuando el Señor liberó a este hombre, imagínense qué gran satisfacción que se fue un hombre completo, perdonada su alma y sano de su enfermedad. Esto es lo que tú y yo necesitamos en la vida, que Dios sane nuestra alma y que también sane nuestro cuerpo y que nos dé cosas para que las disfrutemos, como dice el apóstol Pablo, creo, y Pedro. Dios nos da cosas abundantemente para que las disfrutemos, hermano. Pero cuando recibimos todas esas cosas, las disfrutamos cuando tenemos un corazón, un alma y un cuerpo sano. Ahí disfrutamos, amén. Y queremos que los demás que están a nuestro lado también disfruten. Porque si quieres que disfrutar, pero no quieres que los demás disfruten, entonces hay un problema. Todavía andamos siendo fariseos. Tenemos corazones de botijo. Ahí.
como los odres viejos, endurecidos. Y cuando se echaba el vino nuevo, cuando llegaba algo de Dios, se rompían. Rompamos esos odres, hermano, esos corazones endurecidos, y que Dios los sane. Sean odres nuevos, que el odre nuevo, la cualidad que tiene tiene la cualidad de ensancharse. Porque como es una piel nueva, tiene la calidad de ensancharse. Nosotros tenemos corazones nuevos para ensancharnos, hermano. Y que Dios obre en nuestra vida para que la bendición de Dios nos falte. Alabado y bendecido sea el nombre de Jesús. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gloria y alabanza una vez más, te bendecimos y te pedimos que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones en el bendito nombre de Jesús. Amén.